Oramos. Señor y Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te exaltamos por quien tú eres. Reconocemos tu grandeza, tu majestad y tu santidad, Señor. Y qué bello, Padre, esperando que este compartir que hoy tengo, Señor, que es forma de un testimonio, Padre. Ruego que tu Espíritu Santo, Señor, no me quite a mí, sino que me puedas utilizar para que tú seas glorificado en todas las palabras que salgan de mis labios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decimos amén. El tema de hoy, prosigo al supremo llamamiento. Ese es el tema del día de hoy. ¿Y qué es prosigo? Prosigo es seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. Alabado sea Dios, aleluya. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alabado sea Dios. ¿Qué significa el versículo de Filipenses capítulo 3, versículo 12? Filipenses 3:12 es un versículo que nos habla de perseverancia y humildad. El apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los filipenses, comparte con ellos que a pesar de su larga trayectoria espiritual, aún no se consideraba un hombre perfecto delante de Dios. Qué humildad más bella, ¿verdad? Él confiesa que no ha alcanzado la perfección que Dios espera de nosotros. Pero esto no lo desanimó. Al contrario, lo impulsó a seguir adelante en su caminar con Dios. Qué precioso. Eso es lo que nos dice el Filipenses capítulo 3, versículo 12. Aleluya. Él se consideraba que no era un hombre todavía aún perfecto. Aún Dios, sépase, que nos ve perfecto a nosotros en nuestras imperfecciones. Porque ya cuando nosotros nos decidimos separar para Él, ya desde ahí Él nos ve perfecto. Alabado sea Dios. Pero en la humildad de nosotros como seres humanos siempre nos debemos de ver, ¿verdad? Que verdaderamente todavía no hemos alcanzado esa perfección que el Señor espera de nosotros. Veamos los sufrimientos y lo que el apóstol Pablo estuvo viviendo. Dice así, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 22 al 28. Así dice la palabra del Señor. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Qué lindo. Aleluya. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Oye bien. Si en este tiempo yo le digo una cosa así, dicen, pero qué orgullosa, qué creída, se cree más santa que los demás. Pero el apóstol Pablo estaba muy seguro de quién era él en Cristo Jesús. Por eso es tan importante nosotros saber que en quién es el que te ha llamado. Porque cuando hablamos así y lo hablamos con humildad de corazón, eso sube delante de Dios. Porque es en honor a Él. Aleluya. Y así habló Pablo. Dice, yo más, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. ¿Está bien? Aleluya. ¿Ah? Muy bien, amén. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, esto es lo más que me agrada entre todo, ¿verdad? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Denle un aplauso, aleluya, a la palabra de Dios. Maravilloso, hermano, cómo nosotros nos podemos ver en este espejo de lo que Pablo padeció por el evangelio. Pero antes de eso, Pablo, todos conocen que él perseguía a la iglesia de Cristo, ¿verdad que sí? A los que predicaban el evangelio. Pero cuando él tuvo una verdadera, como se dice, una verdadera encuentro con Jesús, su vida fue transformada y cambiada. Alabado sea Dios. Aleluya. Y podemos aprender del apóstol Pablo de su valentía y perseverancia, su sinceridad a la verdad de quién era él en el Señor. La primera carta escrita desde la prisión, una de las cartas más personales de Pablo, fue la primera fundada en Europa por Pablo y por consiguiente es la primera penetración importante del evangelio en territorio gentil. La primera persona que se convirtió con la predicación de Pablo fue Lidia. Suerte que Lidia no está aquí. Porque si no dice, yo fui, ¡ay, qué honor! Una vendedora de púrpura. Toda su casa se bautizó y así se convirtió en un núcleo de la nueva iglesia. La segunda conversión del carcelero. Y los milagros que lo acompañaron también se produjeron en Filipos. Esta iglesia, aunque pobre económicamente, en varias ocasiones reunió fondos para Pablo y también lo ayudó mientras estaba en la prisión. Qué hermoso. Cuando usted y yo tenemos un llamado directo de Dios, Él se va a encargar de proveernos a nosotros de todo lo que nosotros necesitamos. Sea material, sea por dinero, sea de lo que sea, porque si el llamado viene de Él, Él es el que se hace responsable de nosotros. ¡Qué maravilloso el Dios que usted y yo servimos! Vamos a darle un aplauso, porque todos los aplausos deben ser para Él siempre. Alabado sea Dios. Maravilloso es nuestro Dios santo. Él mismo reconoce, después de llevar muchos años buscando al Señor y haciendo su obra con una sorprendente obediencia y pasión, no consideraba haber alcanzado la meta. Creo que Pablo nos está mostrando una actitud. Siempre va a haber más que conocer de Dios. El nivel de la estatura del varón perfecto siempre quedará corta en nuestras vidas. Y siempre tenemos que estar luchando por más. ¿Cuánto dice amén? Debemos ser ambiciosos para la vida eterna, en vez de serlo para lo temporal o terrenal. Porque hay muchas personas que son bien ambiciosos, ¿verdad que sí? Y vamos a hablarlo a lo humanamente. No es malo ser ambicioso en el aspecto de que usted quiere progresar. Usted tiene un ejemplo, un trabajo, un negocio. Y usted quiere seguir progresando. No es malo usted seguir progresando. No es malo usted seguir ganando más. No es malo. Lo malo es
no saberlo administrar correctamente. Y si fuera, habláramos de muchas otras cosas, pero no es mi intención hoy. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que lo que ocurren en el estadio, toda la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ese es el consejo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¡Aleluya! Santo el nombre del Señor. Santo, corra, iglesia, corra. El Señor nos llama a que corramos, pero que corramos sabiamente. Como el pastor explicó, consciente a la ordenación, es una realidad. En el versículo 12 también nos muestra, en el capítulo, ¿verdad?, de Filipenses, capítulo 3, 12, también nos muestra que conocerle a Él en esperanza de la resurrección, que es donde podemos conocerle con mayor plenitud, ¿verdad? Ese es lo que nos llama a nosotros. Aleluya. Es el propósito por el cual Cristo nos alcanzó primero. El perdón de los pecados, la libertad de condenación y nuevo nacimiento, con lo maravilloso que son un fin intermedio para el mayor bien que Dios puede otorgar a cualquier ser. El conocerle a Él y experimentar su vida y su gloria por la eternidad. Cristo murió por nosotros para poder restablecer nuestra relación con Él. Y hacer esto posible, si no avanzamos en conocerle, aún el sacrificio en la cruz queda sin completar su propósito. ¿Ves? Porque nosotros podemos ser gente que vamos a la iglesia, ¿verdad? Que estamos ahí y esto y aquello, pero si todavía usted no se ha dado la oportunidad de conocer a ese Dios que te ha salvado, que ha morido en la cruz del Calvario por ti, que lo ha dado todo por ti y tú no lo has conocido a Él, cuando Él tiene el deseo que usted lo conozca. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra, a través de la relación íntima de comunión con Él en oración, a través de cuando nosotros nos envolvemos en sus negocios de una forma u otra, cuando nosotros compartimos en la comunidad de fe, como un domingo, como un martes, como un miércoles, como otras actividades, ¿verdad? Que todo sea para exaltar su nombre. Y eso te hace a ti conocer a Dios más, porque cuando usted conoce a otro hermano y comparte con él, usted está conociendo a Dios, porque está demostrando el amor los unos por los otros. Alabado sea Dios. Es importante, amada iglesia, que entendamos eso, que no es solo venir el domingo y nada más cumplir del domingo y más nada. Eso es bueno, sígalo haciendo, pero sígase envolviendo en las actividades, en los proyectos, en todo lo que envuelve el nombre del Señor. Eso nos va a hacer a conocer al Señor mucho más. Aleluya. Qué lindo, Señor, es maravilloso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 16, dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estamos en esta lección de este miércoles. Ya comenzamos el miércoles pasado y este miércoles continuamos. Y se está hablando de la vocación, ¿verdad que sí? Qué lindo. Y entonces la vocación, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener para el servicio al Señor, ¿verdad? Es un llamado, es algo que tú está, ¿cómo se dice? Como la vocación. Yo puedo tener la vocación de doctor, de esto, de X, esto, pero la vocación de nosotros debe ser conocer más a Jesús. ¿Verdad que sí? Alabado sea Dios. Qué lindo. Entonces dice la palabra en el capítulo 2,
de 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas. Esta es la carta de Pedro. Pedro está apoyando lo que Pablo también nos dice. ¿Verdad qué lindo? Estos son los siervos del Señor. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hay aquí? Alabado sea el Señor. Aunque vosotros, dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, y despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuro con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué lindo. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuántos han visto la majestad de Dios? La majestad de Dios, las cosas maravillosas que Él ha hecho en su vida. Nadie te la tiene que contar porque usted mismo la ha vivido. Alabado sea Dios. Eso es cuando nosotros lo conocemos a Él, ¿verdad? Que no tenemos duda que es el Señor que está haciendo esa obra maravillosa en nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa palabra santo, todas las iglesias, todas, porque acordémonos, la iglesia la componemos nosotros, pero en las denominaciones, la palabra santa no es expresión de afuera, debe de ser la santidad del corazón, de la mente, de tu vida, que tú reflejes a Jesucristo con tus hechos, con tus actos, con tus acciones. Eso es lo que es santidad verdadera. Y la iglesia nazareno se ancla en lo que es la santidad, porque Dios es santo. Y si Él es santo, nosotros estamos llamados a ser santos. Amén. Gloria sea su nombre por eso. Usted diría, ¿cómo yo me voy a hacer santo? Si tengo esta situación en mi vida todavía, Yeti. Pues ese es el proceso de leer la palabra, tener relación, comunión con Él, involucrarte en los estudios bíblicos, ser parte de la comunidad de fe. Y todo eso te va llevando al proceso de ser una persona santificada, entera santificación. Gloria a Dios. Aquí se ha hablado mucho de eso y nos vamos a proponer a empezar a dar los artículos de fe de nuestra iglesia, pero no es porque es de el nazareno, es de la iglesia de Jesucristo, y lo vamos a proponer, y sobre todo porque es importante que usted y yo y hagamos como Pedro dijo. No me preocupa de darle a conocer a ustedes las cosas que ya saben y repetírselas porque son importantes, ¿verdad que sí? Porque cuando te repiten las cosas y te las repiten, tarde o temprano algo se le queda a uno, ¿verdad que sí? Porque eso me ha pasado a mí, nos pasa a todos. Bendito el nombre del Señor, más cuando son cosas buenas que vienen del Señor. Qué lindo. Aleluya. ¿Cuánto se goza en este día? Qué lindo. Ok, seguimos entonces en esta conclusión de esta tarde maravillosa. Bueno, el pastor me dice, no diga conclusión, pero él me enseñó, porque él decía, ya estoy terminando y seguía, ya estoy terminando y seguía. ¿Cuántos se acuerdan de eso?
de cuando él, desde que estamos en la otra iglesia, ¿se acuerdan? Que él tenía esa costumbre. Ok, hermano, ya yo estoy terminando. Y seguí, y todo, y yo también. ¿Y cuándo es que va a terminar? Porque seguía. Ya voy a terminar. Pues este es el pre-conclusión. Falta alguito más. Aleluya. Pero sí, considero que ya estoy casi para concluir esta parte tan importante de hablar del apóstol Pablo, porque él es una inspiración para los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Alabado día de Dios, después que él ha padecido tantas cosas, pero también tuvo tiempos buenos también, ¿verdad? Donde él fue útil para Dios, ¿verdad? Donde él pudo tener muchos logros para el Señor, en poder ser útil a Dios para llevar su pueblo y enseñarlo y capacitarlos y dejar iglesias establecidas. Y todas estas cosas son logros, aleluya, logros que el Señor te da a ti y me da a mí, para que nosotros podamos seguir extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra, aleluya, alabado sea Dios. Pero todo eso también tiene costo, ¿verdad? Pasamos por situaciones en el caminar, pero nada de eso nos puede detener a nosotros de proseguir hacia adelante. Alabado sea Dios, aleluya. Por eso el apóstol Pablo verdaderamente dice así: sin volver atrás, sin extrañar lo que dejamos en este mundo y que ahora despreciamos como basura. Sigamos el ejemplo del apóstol y dediquemos nuestras vidas en este gran llamado. Nunca con una actitud de que ya hemos hecho lo suficiente, sino que hay mucho más que ganar, prosiguiendo hasta la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros en esta carta, porque no quise entrar en detalles ni nada de eso, porque el plan mío no es extender el tema ni el mensaje, sino es como, diría yo, el examen final para mi vida, como lo que Dios, ¿verdad?, me ha permitido vivir en el caminar con Él, en este tiempos tan preciosos que Dios me ha dado la oportunidad de vivir para Él. Entonces, concluyendo, digo que es preconcluyendo, vuelvo a repetir, qué privilegio es responder al llamado del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y obedecerle aún no sabiendo nada del evangelio. Oiga bien, pero en el caminar vas aprendiendo el valor que tiene el dar a conocer a Jesucristo y entregar tu vida por completo a su servicio para que otros puedan disfrutar de la esperanza de una vida nueva y vivir por la eternidad con Él. ¡Qué maravilloso! Es un privilegio, amada iglesia. Ciertamente, como así tomé de ejemplo al apóstol Pablo, que sufrió tanto y padeció tanto, pero en medio de todo eso también tuvo logros maravillosos. Y los logros no fueron para gloria de Él, sino para gloria del que lo llamó. Alabado sea Dios. Él fue un representante del reino de Dios, y el Señor nos llama a nosotros que seamos representantes aquí en este mundo que estamos, que no está nada de fácil ni se va a poner mejor. Pero si usted y yo estamos conscientes quién nos llamó y a quién le pertenecemos, lo vamos a poder lograr. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Quiero demostrarle en testimonio algunas fotos que conseguí y consideré que son evidencias. No lo tome como algo para, como decimos, vanagloria, sino como una evidencia de lo que nosotros podemos lograr en el Señor. Son logros. La meta todavía falta. Y le voy a concluir con lo que es la meta. Pero ciertamente los logros que nosotros podemos tener haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando nosotros le decimos a Él: heme aquí, Señor, y úsame a mí para tu gloria y tu honra, sea en mucho o sea en poco, o sea en lo que sea,
pero todos para Él son perlas de honor, de gloria, porque unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, otros hacen una cosa, pero al final todos estamos haciendo para el reino de Dios, ¿verdad que sí? Gloria sea al Señor. Y hoy yo deseo decir como el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecta, voy a cambiar el perfecto, ¿verdad? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hasta ahí lo voy a dejar en ese versículo. Y vamos a ver algunas fotos, no sé si quedarán bien, pero vamos a tratar. Ese es un ejemplo porque el primer paso que nosotros damos en nuestra vida, ciertamente, tiene que ser aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Déjamelo ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dieron ese paso primero? Usted dice, en el año tanto lo hice, si se acuerda, ¿verdad que sí? Yo lo hice aproximadamente, tengo un poco de memoria, en el 1989. Es cuando yo recuerdo que hice ese paso de firmeza. Quizá lo hice en otras ocasiones, porque a veces hacemos ese acto en un momento así, pero de que ya tú hayas hecho ese paso y de verdad tú lo hayas tomado a serio, de ahí tú prosigues hacia adelante. No es que hoy lo acepté, tuve una semana con el Señor y me fui para el mundo o ya no fui más ni nada, sino es que desde el día que tú dijiste yo acepto a Cristo y tú sabes y yo sé que seguiste y seguiste hasta el día de hoy, en las buenas y en las malas, eso quiere decir mucho. Pero el primer paso es, y al que esté aquí presente que todavía no ha dado ese paso, o lo dio una vez y usted sabe que no estás bien como debe de estar anclado con el Señor, hoy yo te digo que hoy es tu día, que tú puedes volver a renovar votos con el Señor, que eso es válido, amada iglesia. Y ahí después viene la obediencia de someternos a las aguas del bautismo. Y ahí es donde yo en Homestead di ese paso en el año 1989, también en obediencia, desde que acepté a Cristo en la iglesia Nazareno de Homestead. También me dieron el llamado, quién se quiere bautizar. Y voluntariamente, yo dije qué lindo cuando hacemos las cosas voluntariamente, iglesia. Eso es más válido porque ahí sí que se cumple, de verdad. Di ese paso en el 1989 de que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Luego, vamos a la segunda, en el 1992. 2 años después, me vi bajo la furia del huracán Andrew. ¿Cuánto se cuenta Andrew en el 1992? Entró a Homestead y yo tenía un townhouse donde vivían mis 2 niñas. Jocelyn igual es que chiquitita, Manuelito no había venido y yo vivía ahí con el padre de mis hijos, un hombre de Dios que así fue también. ¿Y qué pasó? Después de que acepté a Cristo y todo esto, vino el huracán y mira lo que pasó. Pasa la otra página. Mira cómo quedó. Así quedó mi townhouse, con todas las cosas dentro de mi casa, con las cosas preciosas y lindas que tenía, con la lucha de la vida para mis hijas y todo eso. Pero ¿sabes qué? Que ese es el Señor maravilloso que tuvo misericordia y amor por mí. Me libró a mí con mi familia y nos transportó a otro hogar como media hora de camino y no nos pasó nada, pero llevó el building. ¿Pero qué? Nos libró a nosotros de la muerte y a todos nuestros hijos y a todos. Denle un aplauso al Señor, porque eso lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque Él podía haberme llevado, como ha pasado, siervos y siervas de Dios han muerto en situaciones. Eso no quiere decir que no se van para el cielo. Pero como Dios tiene un propósito conmigo, pues me libró para poder que yo pudiera proseguir hacia adelante. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero mira, le quiero decir que después de todo ese tormento y esa tristeza y todo ese dolor, ¿verdad? Porque uno sufre como humano que uno es.
Y después seguimos la obra de Dios, trabajando como líder y todo en la casa del Señor y todas esas cosas, ¿verdad? Seguíamos trabajando para el reino de Dios. Pero después de eso, en poco tiempo, Dios abre una puerta maravillosa y FEMA empieza a ofrecer ayuda y toda esta situación. Y mira lo que Dios nos da en el corto plazo, lo que Dios nos regaló. Alabado sea Dios, aplauden al Señor por eso. Marta es testigo de eso. Compramos una casa. Y esa casa, mira quién están allí sentados, Jocelyn y Gualesca. Pasa la otra foto. Míralas ahí. Eso es evidencia de lo que Dios hace, amada iglesia. Pero dale para atrás la foto. Ajá, ese carro que está ahí, Nixon. Cuando yo estaba embarazada de Jocelyn, todo esto fue en el proceso de yo estar sirviéndole a Dios como una líder, como usted es líder del Señor, servidores de la casa, líderes de célula. Allá teníamos células, casas familiares y todo esto, más otras cosas, ¿verdad? Que yo participaba. Y en medio de eso yo estaba embarazada de Jocelyn. Y yo iba manejando por la calle principal de Homestead ahí. Y de repente el aire de mi carro ese empezó a botar como si fuera un humo. Pero yo en todo tiempo no me dio olor de fuego ni nada. Me daba olor, pues yo pensé que era el aire que se empezó a enfriar mucho o algo. Pero un carro que iba al lado mío decía así, así, así. Yo no caía en cuenta, pero en eso alguien como gritó ¡fuego! Mi carro ya se estaba encendiendo en fuego y yo manejándolo. Mami Amparo iba conmigo. Y cuando yo oigo eso, digo, Espíritu Santo, manejando, cuando doy el freno, no tenía freno el carro, se le había ido. Y cuando de momento digo, Espíritu Santo, orando y clamando así de momento, como que yo sentí, y ahora puedo decir, el Señor me llevó a la orilla de la grama. Y ahí el carro paró, me abrieron la puerta, salí corriendo con mami y el carro se encendió en fuego. ¿Quién hace eso, hermano? Iglesia maravillosa. La gloria sea para Dios. Alabanza a su nombre. Ahí estamos en eso. Y prosigo hacia adelante. Vamos para la próxima rápido. Ahí estuve en la iglesia de California. Ahí fui de misionera con la pastora donde yo me congregaba en Homestead. Y fui con ella de misionera. Íbamos a las iglesias que no eran ni del Nazareno. Eran pastores que se querían hacer nazarenos y nuestro pastor nos mandaba a nosotras para que fuéramos a darle entrenamientos. Oye eso, yo sin saber mucho, Dios me llevaba con ella. La gloria sea para Dios. Y esas eran carpetas que nosotras preparábamos para ayudarlos a aprender a muchos cómo interceder, cómo orar, cómo capacitarse mejor para conocer a Dios. Denle un aplauso al Cristo de la gloria, maravilloso, que hace esas cosas maravillosas. Mira, ahí está la pastora Mairene Pérez. Ella es la pastora del Buen Samaritano. Para los que conocen la iglesia del Buen Samaritano, de ahí salí yo. Pues con ella yo viajaba mucho. Ella es dominicana. Entonces seguimos rápido. Ahí estoy yo tirando fotos, pero mira a ver si ustedes ven la carita mía ahí. ¿Alguien me conoce? Esa jovencita, la más bonita de todas, con la falda blanca larga. Yo he sido pentecostal, ¿qué usted se cree? ¿Ah? Pues porque como dicen que los pentecostales son los que se visten así, pues yo para que se den cuenta quién soy. Pues mire, ahí estamos también reunidos con ellos. Sigamos, la próxima, rápido. Ahí es donde fuimos a la iglesia, que ahí nosotros estuvimos ministrando. Ahí está la pastora, mírala allí, y ahí estábamos ministrando en un tiempo precioso. Sigue. Ahí estoy en Santo Domingo, bautizando, y mira cuántos niños. Mírame a mí en el medio, ¿me ven? Arriba. Siga, hermano, sigue. Mírame ahí. Ya con la batola, hermano, porque me pusieron en práctica rápido. Sin yo tener mucho, como digo, mucho conocimiento, mucho esto, me pusieron a trabajar y a bautizar y a hacer de todo, pero ya yo había dado todos los pasos que requería el Señor, ¿verdad? Aceptar al Señor, bautizarme, hacerme miembro
y respondí al llamado de Dios sin tener mucho conocimiento hacia dónde el Señor me quería llevar. Pero aquí vemos, miren quién conoce a aquellos dos que están allí parados, de blanco con negro. A ver quién la reconoce. Lázaro y Iris. Está jovencito, ¿verdad? Lázaro e Iris. Hermano, mírame a mí sentada allá en la esquinita, allá de azul, alguien pegadito de mí allá en la esquinita, la cara mía. Eso fue en la iglesia de Homestead, donde nosotros nos reuníamos como hacemos aquí, que vamos a los hogares, oramos y esto y aquello, muy bonito, sigue. Aquí en el servicio de oración como tenemos nosotros los martes. Te hace un aplauso los que vienen los martes, que hacen posible venir los martes a ese tiempo de adoración, hermano. Yo por eso prosigo en ese sentir, porque sé que es un tiempo hermoso donde nuestra vida espiritual se va fortaleciendo, vamos tomando madurez, vamos haciéndonos los hijos de Dios, porque eso es lo que las cosas espirituales las que nos debe interesar a los hijos de Dios, porque todo lo terrenal se queda, pero nosotros los disfrutamos también, pero prioridad las cosas espirituales, porque esa es la que te van a dar la vida eterna. Amén. Mira, ahí estamos en oración, en círculo de oración. Ahí el Señor me puso a mí, cuando la pastora se fue para Santo Domingo a abrir una obra, me dejaron a mí, el pastor me dejó a mí delegada del grupo. Y quedé ahí, había muchas hermanas que tenían mayor conocimiento que yo, que llevaban más tiempo en el grupo, pero a Dios le plació escogerme a mí, una jovencita que no tenía mucho conocimiento, pero tenía el corazón y la disposición para servirle a Él. Eso es lo que busca el Señor, hermano amado, que estamos aquí todos. Mira, aquí fue en un retiro que tuvimos también como líder, ¿verdad? Ahí estábamos también sirviendo al Señor. Bendito Dios. Le traigo esto como evidencia de los procesos que Dios nos lleva. Déjalo ahí. En los procesos que Dios nos lleva a nosotros, amada iglesia. Los procesos que Dios tiene con nosotros. Es lo que Dios puede hacer. Y yo tengo muchas fotos, muchas cosas de lo que yo pude ir a experimentar en la obra de Dios. Pero le quiero decir, fue a los campos misioneros a llevar ropa. Marta también, Marta está aquí y no me deja mentir. Marta también fue con nosotras y se pasaba. No se crea que eso era aire acondicionado. Los campos de Santo Domingo y en todos estos lugares había moscas, mosquitos, el calor, comiendo ahí todo el mundo y las moscas volando por todos lados. No se crean que eso era. Marta, ¿qué tú crees? Un día nos llevaron de un pueblo a otro pueblo y nosotras, como venimos de Homestead, ¿verdad? De acá de los Estados Unidos, nos poníamos medias. ¿Se acuerdan las medias que uno se pone para hacer las piernas más bonitas? Pues las mías yo no necesito, mira, no tengo media hoy. Pues uno se las pone muy elegante. Discúlpenme, pero Marta y yo muy elegante con ese sub, muy elegante, imagínate, para los campos, hermano. Cuando nos montaron en una guagua de un pueblo a otro, era 2 horas de camino. ¿Sabes qué? Que las sudadas de nosotros eran como cuando tú es una toalla que se moja para secarlo de bachao. Así eran los calores de nosotras. Y Marta y yo, ay Dios mío, cuando llegamos al lugar, pedimos que si nos podíamos dar un bañito y nos pusimos la misma ropa, lo mismo todo, porque no llevábamos más nada, pero era para refrescarnos, bendito Dios, aleluya. ¿Y tú sabes a qué íbamos? A tener retiros, a tener tiempos con las iglesias que se estaban abriendo allá en Santo Domingo, en diferentes pueblos, y así por el estilo, amada iglesia. Pero ¿sabes lo que me gustaba de mi pastora? Que la considero siendo mi pastora porque ella fue mi mentor y la considero como quiera, porque uno tiene que ser agradecido. A donde Dios te llevó y te enseñaron y te instruyeron, uno siempre debe de honrarlo. Nunca hablar de ellos mal y bien, sea que ellos después hagan eso o a lo que sea, uno nunca puede hablar, porque uno tiene que ser agradecido y eso es lo que le agrada a Dios. Pero nosotros tenemos que seguir mirando hacia adelante y prosiguiendo hacia adelante al llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, ¿verdad?
Pero le quiero decir que íbamos a eso, a dar enseñanza, a llevarles comida, ropa, llevarles medicina y toda esta situación. Pero qué bello, que ya para concluir, lo lindo de todo esto, como yo dije, no es que ya lo haya alcanzado todo, ¿verdad? No es que ya yo lo haya logrado todo, como dijo el apóstol Pablo. Esos fueron logros que Dios me dio para traerme hasta aquí, a donde me tiene ahora por su gloria y su honra, para poder alcanzar lo que hasta aquí he podido lograr con la ayuda de Él. Pero ¿sabe qué? Que los logros son buenos, pero más lindo es llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Tú puedes lograr muchas cosas, pero al final quizá todo se queda ahí y no llega a donde tú quieres llegar, aún en lo terrenal, en los estudios, en la preparación. Jóvenes que están allá atrás, bueno, están aquí, sí, juventud, aún en lo que usted quiere estudiar y prepararse y todo eso, tú puedes empezar, pero si no llega a la meta, fue casi que en vano, si venimos a ver. Acierto. Y así en todas las cosas. Pero nosotros estamos hablando hoy de los negocios de Dios. ¿Cuánto le interesan los negocios de Dios? Alabado sea Dios. ¿Cuánto entienden que el venir a la iglesia no es un venir nada más, sino es un propósito? Gloria al Señor por eso, ¿verdad que sí? Y ciertamente esa foto que usted ve ahí es mi pastor, Melquiades Urgelles, dándome la bendición en el 2007 para que yo me viniera para Winter Haven. Denle un aplauso al Señor Todopoderoso. Y estaba dejando establecida a esta hermana que se iba a hacer cargo del ministerio de oración. Allá como teníamos aquí a Junior Oración, pero ahí experimenté tiempos preciosos. Dios se manifestó en maneras preciosas, matrimonio restaurado, muchas cosas, poder hablar y muchas enseñanzas a líderes. Me dio la oportunidad de ser ¿verdad? Como supervisora de líderes, de clases, como ahora aquí que hay muchas personas en el SEM y todo. Pues Dios me dio esa oportunidad de tener grupos de líderes para enseñarlos, para reunirnos con ellos y todo eso. Y todo eso quedó atrás. La casa que usted vio allí, bonita, preciosa, rosada, hermosa. Yo tenía fotos para adentro, pero no la traje para no hacer que sientan, quiere enseñar lo que tenía. No, es porque hubiera sido una evidencia, pero así como Dios me ha bendecido aquí con el hogar que Dios me ha dado, humilde y sencillo, allá Dios también me dio cosas extraordinarias, preciosas, maravillosas que Dios ha hecho. Pero ¿sabe qué? Que aquella casa que Dios después me dio, la dejé perder completamente porque el padre de mis hijos murió a los 36 años de edad. Le dio un infarto, pero murió instantáneamente. Quedé con mis 3 hijos chiquitos. Jocelyn de 6, Igualeca de 5 y Emanuelito de 2 añitos o añito y medio. Y quedé sola, pero le seguí sirviendo a Dios fielmente. Los niños se los dejaba a mami para poder viajar. Y así me mantenía en contacto con ellos y así pasó el tiempo. Pero ¿sabe qué? Que llegó el momento que Dios me llamó para Winter Haven. Pero todavía yo no estaba casada con Manuel, yo estaba viuda. 10 años viuda, 10 años sin amigo. Yo no creía en eso, amigo, ni que voy a conocerme, ni cosas así. Lo mío fue todo bajo oración, bajo búsqueda y guianza del Espíritu Santo para que yo estuviera en la voluntad de Dios, porque todavía yo no conocía el llamado mío completo. Acuérdese que usted sigue en obediencia. Usted sigue caminando con el Señor, usted sigue haciendo la voluntad de Él, sea que te guste o no te guste lo que estás haciendo, porque no se crea que todo fue color de rosa en todo tiempo en mi caminar, en el Evangelio. Habían cosas que ya yo como que no quería, pero las hermanas que eran más maduras que yo me decían, no te quedes atrás, sigue, no te quedes atrás, sigue, porque los que van llegando se te van a adelantar. Oigan eso, pero eso es sabiduría de Dios. Porque un día yo dije, ay, ya yo no voy a seguir en esto de
de que supervisora, que ay, no, porque hubieron cambios. Hermano, a nadie le gustan los cambios. ¿A usted le gustan los cambios? ¿A quién le gustan los, cómo es que es esa palabra, pastor? Las transiciones, ¿verdad? A nadie le gustan las transiciones, para que usted sepa. A lo mejor a usted le gustan y usted dice, a mí sí, pues gloria a Dios. Pero no a todo el mundo le gustan las transiciones, de ninguna forma. Sea terrenal o sea espiritual. Porque dice, y este se cree que es más que yo, y por qué este llegó primero y lo pusieron a este y a mí, mira, y por qué aquel esto y por qué aquello. Y pues cuando usted se pone así, ya el Señor está mirando la actitud de tu corazón. Y ¿sabe qué? Que hay cosas que uno se queda, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? Y Dios sabe por qué lo hizo. Y la persona, si después cae en atención, dice, es verdad, perdóname, ya es muy tarde, pero fue por causa de yo ser así. Si tú tienes una buena relación con Dios. Pero eso no te quita de que tú prosigas hacia adelante. Porque a mí me tocó esos momentos y hermanas más maduras que yo me dijeron, no, Marisa, tú empezaste. Mira, van a seguir llegando y van a seguir cogiendo y van a seguir, pero ellas van a seguir, pero sigues tú, porque ya tú vas más adelante. Pero no era por vanagloria, era porque sabía que teníamos unos llamados y había que cumplirlo. Y el hermano que ama la obra de Dios, ama a los hermanos también. Porque saben que todos los que somos llamados somos los que empujamos que la obra de Dios no se detenga. Entonces usted viene y le dice al fulanito, no te rindas. Pero si tú le dices, es verdad, aquella la tiene a más en honor que a ti. Y llegó último y te pusieron a aquel más que a ti. Mira, a este le da más oportunidad que a ti, lo usan más que a ti, más esto. Y tú comienzas a dañarte tu corazón y tus pensamientos. Y tus hechos y tus actitudes comienzan ¿a qué? A menguar. Y dejas de oír y hacer la voluntad que Dios te ha hecho. El llamado que Dios te ha hecho. Iglesia, eso es real. Lo que ustedes están aquí falta mucha gente. Pero Dios hoy los eligió a ustedes. Porque si todos ustedes los que están, que ya están en el llamado, y los que se sienten que son llamados y todavía no se han decidido dar ese paso del llamamiento porque tienen temor a qué puede pasar en su camino. Mírese, acuérdese que no es con tus fuerzas, son con las fuerzas de Él. Alabado sea Él. No es con tu capacidad, es con la capacidad que Él da. Aleluya. Y eso, hermano, pasó y yo no me retuve. Continué hacia adelante. Y seguí para la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Como dije, esa casa maravillosa, hermosa, la perdí. Porque el Señor me llamó a Winter Haven con mis 3 hijos chiquititos. Mi mamá se vino conmigo porque ella también quedó viuda, la que me crió, Amparo. Y me vine y con eso mami me decía, tú vas detrás de las hermanas que ya se vinieron para acá. Por eso es que tú te quieres ir para Winter Haven. Ella me decía así, mami no. Yo no lo hago por ellas, yo lo hago porque el Señor cuando voy manejando las 4 horas de Homestead aquí, yo oigo el Señor hablándome que Él me abre camino para que yo venga a apoyar lo que se empezó aquí con la obra desde Homestead. En una casa se empezó una obra y ahora es la iglesia que le estoy diciendo, el buen samaritano de Winter Haven. Ahí estuve yo por muchos años desde Homestead, pero ella no era la pastora, mi pastor Merquiade Urgella, ese que usted ahí, que la entrenó a ella y ella siguió abriendo obra en Santo Domingo y aquí también, ahora está media pues, el hijo el que tiene al frente y con mucho honor lo digo y si me ven por Facebook siempre te honraré, pastora Mayrene Pérez, porque de verdad eres digna de reconocer que fuiste una gran estilo para mi vida y enseñanza. Y esto lo puedo decir en público porque Dios ha sido maravilloso. Y le quiero decir, amada iglesia, que esa casa la perdí. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía que mentir para quedarme con ella. Había un programa, porque yo era una mujer sola. Vamos a decir, quizá no supe administrar bien lo que mi esposo me dejó con mis hijos. A lo mejor no me lo supe administrar bien y después pues, pero me vine para acá y vinieron los problemas. Se me metió una familia que yo le renté por mí misma voluntaria y ellos me hicieron cada trampa que al final no me pagaban y se me atrasó todo y al final todo, pero cuando yo iba presente
Y le quiero decir eso. Yo decía, yo no voy a llevar a abogado, porque lo que hacen es, como se dice, coger dinero y muchas veces no pelean por ti. Yo llevaba el abogado mío, Jesucristo. Y yo iba en oración y todo y hablaba allí. Y hasta que después Manuel se casó conmigo y él me acompañaba de aquí a Homestead, a la corte, para ver si podía luchar la casa. Y yo la luché, ¿verdad, pastor? La luché, la Marta también es testigo. La luché y seguí a ver si podía. Pero no pude. ¿Qué pasó? Que me ofrecieron un programa del gobierno. Pero yo tenía que vivir la casa. Si yo vivía la casa, yo podía obtener ese programa. Y ese programa me ayudaba y yo podía poner la casa al día y yo podía tener mi casa en este día. ¿Sabe qué? Que yo renunció a todo eso porque yo no iba a mentir, porque yo vivía en Winter Haven. Y yo estaba sirviéndole al Señor en Winter Haven porque aquí fue que Dios me llamó. Y la casa se perdió, pero ¿sabe qué? Que a mí nunca me ha dolido la pérdida de esa casa. ¿Por qué? Porque es mejor servir al Señor que las cosas terrenales. La gloria sea para Dios. Dios es maravilloso, amada iglesia. Y de ahí el Señor me trajo aquí. Después de ese año estuve aquí y conozco a este varón de Dios en el 2008. O 2007, sí, ya a finales de 2007, porque fue algo rápido, que las compañeras mías de trabajo, de Bank of America, porque yo trabajé de teller en Bank of America, aquí me hicieron un transfer de Homestead, me hicieron un transfer para aquí. Todo eso es una historia larga, no lo voy a contar, pero todo fue la mano de Dios moviéndose. Y me vine para acá, part-time. Yo trabajaba part-time y no quería full-time, porque me quitaba el tiempo para el servicio a Dios. Y ¿sabe qué? Que a mí me pagaban casi como una full time, porque me daban todos los beneficios que le daban la del full time. ¿Qué te crees de eso? ¿Ah? Y me respetaban mi día martes. Yo dije, desde el que llegué, dije, sí, a la entrevista, le dije a las dos, la supervisora y la manager de la Bank of America, si yo vengo, porque vengo a una misión que se está abriendo aquí de nuestra iglesia y me necesitan a mí el apoyo como líder, vengo para acá. Pero yo necesito que los martes, si hay posibilidad, que si yo tengo que trabajar lo que sea de la 1 para abajo. Óiganse ustedes. ¿Ah? Y yo le dije eso y ellos lo tomaron. Y hasta el día que Dios me permitió estar con ellos, yo estuve trabajando martes después de la 1 y si no me daban el día, me lo daban libre. Un día que otro me decían, te necesitamos martes, porque la que te cubre el horario de la mañana tiene una cita, no puede estar, está enferma. Tú podrías estar, mira cómo es Dios, no es que tienes que hacerlo, te lo puse, no. Me hablaban y digo, claro que sí, yo arreglo allá con el grupo del ministerio y dejo a alguien encargado que se encargue y yo estaré presente. Eso es lo que Dios está buscando, amada iglesia. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Eso es lo que hace el Señor. Cuando usted y yo le obedecemos a Dios, ponemos a Dios en prioridad. Él tiene que ser primero en nuestras vidas, amada iglesia. Nosotros no solo podemos decir, soy cristiano, estoy en un ministerio, estoy haciendo eso y hacerlo parcialmente. Pues si usted se siente hacerlo así, a verdad nunca va a llegar a esa meta que Dios llama para que usted pueda continuar hacia adelante. Puede llegar a la meta, que es la que nosotros esperamos, esa meta suprema, al llamamiento, que es estar con Jesús por toda la vida. Claro que sí, pero tú sabes lo lindo que cuando tú llegues y el Señor te dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra y gózate en el gozo del Señor. ¿Ah? Qué maravilloso. Pues eso hizo el Señor, llegué aquí y ¿qué pasó? Dios me tenía a mi amado esposo, no sabía que él fue pastor, nada, Dios seguí trabajando, nos conocimos y en 4 meses, bajo oración y guianza
y pidiéndole al Señor, ¿él es el varón o no? Quítamelo del camino, que no sea tropiezo al llamado que me has hecho, porque todavía no sabía qué llamado específico de que si iba a ser pastora, no sabía nada de eso, solo que no me interrumpiera al servirle a Dios completamente y como yo quería, para el Señor. ¿Y qué pasó? Que así fue. En 4 meses nos casamos y ya vamos para 18 años. ¿Qué usted cree? Dele la gloria a Dios. ¿Ah? Aleluya. Y él es, mis hijos, los hijos de mis hijos lo aman a él como si él fuera el abuelo de sangre. Los 7 lo aman. Mis hijos lo aprendieron a amar y a respetar. Y eso es lo que Dios puede hacer, amada iglesia. Para ir cerrando ya, acordémonos que yo recibir este acto tan bello de ser ordenada no me indica a mí que ya yo lo he terminado todo. Esto me indica a mí que todavía me falta llegar a la meta. Esto me indica a mí que es un honor, es una bendición, es algo que no lo puedo explicar. Cuando estaba allí sentada yo veía, antes yo voy a todas las reuniones de todos los años y veo los que se ordenan y gente que conozco y todo y precioso. Y digo, wow, qué bello, le felicitaba y todo. Por estar allí sentado y recibir reconocimiento. Claro, los hombres te lo hacen, pero si sabemos quién te llamó, el reconocimiento alto del reino es algo que hay que vivirlo en carne propia. Es algo honorable de uno poderse sentir que sabiendo, a lo mejor uno dice, yo no tengo tanto conocimiento, no tengo tanto de estudio, mi mente no me da para tanto, yo no puedo retener mucho, esto, pero que después tú puedes decir, valió la pena el esfuerzo que hice esos 10 años y que ahora poder lograr esto, porque para mí esto es un logro más, porque todavía mi espera es llegar a la meta de estar con Cristo Jesús por la eternidad. Aleluya. Es entrar con la frente en alto al reino de Dios y seguir trabajando como si fuera el primer día. Seguir con las fuerzas de Él, con el ánimo, con el deseo, hermano, porque el que te da el pago completo, es Él cuando tú estés con Él por la eternidad. Allí no hay dolor, no hay lágrimas, no hay enfermedades, no hay nada. Lo que hay es un gozo eterno. ¿Cuánto le dan el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Qué precioso es el Señor. Así que cerrando este tiempo, deseo rapidito hacer un llamado a todos los que están presentes, que se sienten que sí, usted ha logrado, que usted ha hecho, que usted ha sido útil para Dios y usted anhela que continuar y proseguir hacia adelante a ese llamamiento que el Señor nos hace a nosotros supremo, donde Él allí nos dará la corona de la vida eterna, donde allí Él nos premiará a verdad en grande, porque lo más grande es vivir con Él por la eternidad. Aleluya. Pero es importante que usted se sienta llamado por el Señor. Que usted diga, no soy pastor, no soy líder, no soy evangelista, no soy un maestro, pero soy un siervo, una sierva de Dios que con humildad de corazón le he dicho, heme aquí, Señor, y usted le está sirviendo a Dios en diferentes ministerios. Eso es un llamado de Dios. Y Dios te puede llevar a donde tú ni te imaginas si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, que es el que verdaderamente te va a premiar a ti. Amén.